Bueno, eh, vengo del terreno de la ética, así que entre epistemólogos y más específicamente, bueno, voy a pedir disculpas si hay alguna imprecisión. Me voy a situar entre el terreno de la ciencia y de la ética, y además de situarme en ese terreno, también en el terreno de las reglamentaciones que hay dentro de las investigaciones que se realizan en el área de salud. El título de mi trabajo es, bueno, Ciencia y Políticas Sanitarias, la neutralidad de ataque, y voy a aclarar dos supuestos que no voy a cuestionar, que en primer lugar la idea de que el conocimiento es inescindible de sus condiciones materiales e históricas. No lo voy a cuestionar acá, después lo podemos debatir. Y la segunda, que casi sería una consecuencia, que la idea de que podría haber un conocimiento o una neutralidad científica conlleva en sí mismo un fuerte componente ideológico. Entonces, tomando eso como punto de partida, voy a tomar como base justamente esa idea que se pretende establecer de un divorcio o una separación entre un avance tecnocientífico y un escenario con un fuerte componente social, político y económico. ¿Por qué me interesa tomar este tema en particular? Porque somos herederos de un optimismo y una creencia en el progreso de la ciencia que con el tiempo hemos visto, no con cierta, o sea, con un poco de, nos hemos sentido en gran manera defraudados, en el sentido de que esos avances que prometía que la humanidad iba a ser más feliz con el avance de la ciencia, por lo menos fueron inversamente proporcional en lo que respecta al acceso para la gran mayoría. Por eso les decía, vamos con este rechazo a la idea de la neutralidad científica. Para poder desarrollar esto, yo voy a tomar, y una aclaración, voy a presentar el problema. Y lo que voy a hacer es desarrollar esta presentación porque en sí mismo ya exige un trabajo muchísimo más exhaustivo. Bueno, voy a tomar dos ejemplos, que es el desarrollo en la investigación de células madres, más específicamente cómo sale al mercado este tipo de investigación en lo que respecta a la propuesta desde un sector privado para justamente el acceso al congelamiento de células del cordón umbilical, que por lo menos acá en Argentina, en un primer momento fue justamente un acceso contra reembolso, para decirlo. Y después el otro problema o el otro ejemplo que se puede tomar en relación a esto es la inversión que se hace desde las industrias farmacéuticas en las investigaciones en torno a los medicamentos. Si uno toma como ejemplo lo que sucede en los porcentajes que se destinan a la investigación, a los ensayos clínicos más exactamente, se da cuenta que no tienen una correlación con las causas, por ejemplo, de muerte a nivel mundial, de la mayoría, y hablo de poblaciones pobres específicamente, como pueden ser el dengue, la tuberculosis o la malaria. En realidad, los ensayos clínicos que se hacen desde las industrias farmacéuticas son aplicados, será un tercio,
destinado a estos problemas y un cuarto, perdón, y los 3/4 restantes van destinados justamente a problemas que sí son rentables. Eso se ve claramente y es un dato objetivo. Bueno, pero todo esto no funciona en un escenario que sea en donde no haya una ausencia de regulación. Y para poder ir presentando el problema, vamos a aclarar, podemos tener en torno, digamos, a los nuevos descubrimientos y a los distintos tipos de avances científicos, tenemos en sí mismas las investigaciones científicas, tenemos por otro lado las prácticas médicas. Las investigaciones científicas serían, por ejemplo, los protocolos de investigación que se ponen en torno a una vacuna que se quiere investigar y se la va aplicando a un determinado, a una determinada población. Y después, por ejemplo, las prácticas médicas, digamos, algún descubrimiento científico que podría ser, no sé, que todavía no está comprobado, no hay nadie que vaya a, digamos, usar esa patente, pero el médico le dice al paciente, mira, tenemos esto, no está comprobado, frente a una terapia que no aparece, podemos probar. Y después, un término nuevo que para mí, Javier, fue una sorpresa con el tema de la innovación que vos hablaste, porque yo iba a presentar justamente el tema de la innovación clínica que casi no está discutido, no se discuten en las regulaciones que se están realizando ahora, en estos momentos, en torno justamente a los ensayos. Y ya voy a plantear, lo adelanto, porque seguro me va a faltar tiempo, se plantea, no se toca el tema de las innovaciones clínicas, casi no se las toca, por lo menos en las guías de buenas prácticas que salieron en el 2015, se las toca de soslayo. ¿Y cuál es el problema sobre el cual advierto o podríamos o deberíamos poner especial atención? Es que esas innovaciones se quieran hacer pasar por innovaciones clínicas, ensayos clínicos que deberían tener un protocolo, cumplir con las 4 fases que tienen que cumplir todos los ensayos y que no sean sujetos a una reglamentación. Y el caso paradigmático, también lo vuelvo a poner, es lo que está pasando con las investigaciones en células madre, donde se abre un mercado que es muy interesante desde el punto de vista de las empresas de la industria. Bueno, les decía, vamos a pasar rápidamente por el tema de las regulaciones que vienen, que no las voy a explicar porque ya sé que no voy a tener tiempo, pero sí quiero que ustedes se detengan especialmente en el tema de la Declaración de Helsinki, que es lo que acompaña, en especial lo que se viene haciendo desde América Latina en torno a esta regulación. Para que quiero ver una cosa. En donde hay 2 ejes que se discute muchísimo en la actualidad, que es en torno al tema del consentimiento informado y al uso de placebos. La declaración, la Declaración de Helsinki tiene enmiendas desde el momento que casi que surge y todavía hoy se viene debatiendo sobre esas enmiendas que se realizan. Fíjense ustedes, es desde América Latina donde se debaten y no es casualidad que justamente América Latina sea el escenario donde se desarrollan numerosos justamente ensayos clínicos y en donde la nota o el común denominador de este tipo de ensayos es justamente que son ensayos de ciertos productos que se van a comercializar, pero no en comunidades pobres, pero que no van a ser, digamos, a un nivel post-ensayo, devueltas a esa comunidad que, digamos, es ya en sí mismo un problema, sino que podemos suponer hipotéticamente que serán
vendidas a alguna empresa que después podrá comercializarla en alguna vacuna para turismo, para el dengue, o en alguna, qué sé yo, en algún medicamento que sea más rentable. Decía, los dos problemas principales son el de consentimiento informado y me detengo especialmente en el problema del uso de placebo, que es justamente el debate actual en donde la FDA juega un papel ya no neutral, digamos, en lo que respecta al problema. Les decía, bueno, en el 2007 hay un rechazo a una enmienda referida al uso de placebos por considerar que violaba la Declaración de Helsinki. En el 2008 hay un rechazo de la FDA para flexibilizar ensayos fuera de los Estados Unidos. A ver, se dice que ¿cuál es el argumento que tienen para flexibilizar estos ensayos en América Latina? Que la Declaración de Helsinki es muy general. Perdón, yo estoy dando por supuesto de que la Declaración de Helsinki desde ya que prohíbe el uso de placebos en los ensayos clínicos, y el interés de la industria es justamente acelerar estos ensayos para sacar ese medicamento al mercado en el menor tiempo posible. Bueno, con el uso de placebo, esos ensayos se aceleran, ¿no es cierto? Y el problema es justamente, nosotros desde América Latina lo que decimos es, se está experimentando en las comunidades nuestras y se utiliza en muchos casos, es contra placebo, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Está bien. Bueno, te quedan 7 minutos. Ah, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que se plantea concretamente? Y lo estoy planteando el problema en una forma tan general. ¿Qué es lo que se plantea concretamente? Que se van a crear, deben crearse pautas internacionales que sean más específicas, diciendo, el código, la Declaración de Helsinki es muy general. Necesitamos pautas que vayan a los problemas concretos y particulares. Ahora, ¿cuál es lo curioso de todo esto? Que el código de Helsinki data de la Declaración de Helsinki data de la segunda mitad del siglo XX. En todo ese tiempo, si yo les enumero el número de investigaciones que se llevaron en América Latina, no me alcanza el tiempo para mostrarles una de ellas. Una de las provincias fue mi provincia, en Tucumán, la última, de un laboratorio de GlaxoSmith, pero se lo multó, ¿no?, a ese laboratorio. Bueno, ¿qué es lo que uno piensa? ¿Y qué es lo que ellos argumentan? Bueno, lo que pasa es que era un código muy general, entonces para el bien de ustedes vamos a poner unas pautas que sean particulares. Esas pautas particulares no vienen a decir vamos a proteger al sujeto de investigación, sino que lo que vienen a decir es que se podrá investigar en cualquier lugar fuera de Estados Unidos o fuera de algún país de Europa donde generalmente tienen asentadas estas industrias, pero con la mejor terapia disponible en ese momento en ese país, con lo cual se acepta de alguna manera, en una forma oblicua, el uso de placebo en muchos de los ensayos clínicos. Y esto es lo que venimos debatiendo desde Latinoamérica. Y el caso de cómo se dejan de lado todas las declaraciones que, digamos, tienden al cuidado de los sujetos de investigación, estalla particularmente en lo que pasa en África cuando se experimenta con una vacuna para el HIV en embarazadas, existiendo ya los tratamientos retrovirales, y se hace un ensayo de investigación contra placebo. Bueno,
Esto ya lo dije. Ahora está justo a 5 minutos. Justo 5 minutos y me encanta porque voy a llegar a la declaración de la UNESCO que se hace desde América Latina de bioética y los derechos humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene rango de ley internacional no vinculante. Está aprobada por 191 países que participaron en una Asamblea General de la UNESCO en octubre del 2005, donde queda claro que hay un compromiso político, pero no legal, en favor de su aplicación. Bueno, ¿qué es lo que yo me interesaba apuntar? Que quienes atentan, digamos, contra el uso de la Declaración de Helsinki y pretenden establecer el uso de las guías operativas, presentan un dilema que es falso, un falso dilema, un pseudo problema que sería decir, es o el avance del conocimiento o el sacrificio de un individuo o de un grupo de individuos. Sería, o sea, como si fueran excluyentes. No presentar el avance del conocimiento como un beneficio de la humanidad y pensar de que tiene que ser a costa de algún grupo de comunidades que obviamente siempre serán comunidades pobres. Y después el otro falso dilema es decir que la ciencia tiene que tener conceptos universales o cualquier código que se presente para regimentar cualquier o pautar cualquier actividad científica tiene que apuntar al problema específico, que no es el caso del Código de Helsinki y por eso conviene dejarlo de lado y suplirlo con pautas particulares. A todo esto, como si esto fuera poco, digamos, vienen a tener un gran impacto los ADPICs, que refuerzan el régimen de patentes sobre las especialidades medicinales y condicionan acuerdos de libre comercio a su cumplimiento, que no voy a desarrollar esto porque si no, no voy a... Yo quisiera citar una frase que me impactó muchísimo, más allá de las digamos, uno puede tener coincidencias o no, y puede tener posiciones críticas. Hay una cosa que yo quiero destacar de un bioeticista que puso justamente el problema de los condicionantes sociales en la investigación y en la salud pública, que fue Berlinger, que diciendo sobre el tema de las investigaciones, dice, asistimos al impacto de la globalización que abre los mercados y cierra el camino a los derechos. Las conclusiones son las siguientes. La invocación a la neutralidad facilita la acción irrestricta de intereses privados en el campo de la investigación con seres humanos. Además está decir que la propuesta en este caso es considerar que necesariamente si se abren las investigaciones, que debe ser visto como algo bueno, algo positivo para la humanidad, que puede traer un beneficio para la humanidad, si se abre a las leyes del mercado sin una regulación que no venga de un Estado que proteja justamente a las comunidades más vulnerables, será muy difícil que los productos del avance de la humanidad y del conocimiento puedan ser volcados justamente en esas comunidades. La ausencia de regulación estatal somete los ensayos clínicos a la lógica del mercado y la industria farmacéutica. Quiero destacar la importancia de la intervención de la comunidad en el diseño y ejecución efectiva de las regulaciones. Nada más, digamos, clarificador y transparente que justamente la intervención de la gente, de las comunidades, en el debate en torno a todas estas investigaciones que desde ya deben ser públicas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno. ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Sí, es una pregunta básicamente para Nelly, que está vinculada a algunas cuestiones que se han tocado a lo largo de toda la jornada. Y que tiene que ver justamente, se habló de modelos, Lidia habló de modelos, vos planteaste el esquema de los modelos. Y a mí hay algo que me llamó la atención,
Ya lo habíamos hablado con ustedes cuando yo estuve en Luján. Cuando se habla de la conformación de los indicadores, ¿sí? No solamente, digamos, realizar la observación para la formulación de los indicadores, sino que esa observación es con la participación de los sujetos en el territorio. Me interesa particularmente esta cuestión en función de lo siguiente, porque estamos pensando, yo me lo plantearía de algún modo como formas de resistencia frente a este panorama que presentó Javier esta mañana, ¿no es cierto? Claro, digamos, frente a este avance en el que, y que quiero rescatar esto que decía Javier esta mañana, de que ya no somos como las viejas figuras del siglo XIX, los académicos, aquellos referentes de la sociedad, sino que somos trabajadores, y como trabajadores debemos reconocernos en nuestro rol de trabajadores. Entonces, mi pregunta puntual va a lo siguiente, porque me parecía que allí había un núcleo valioso, y es, en la medida en que se produce un conocimiento que viene, digamos, de algún modo fortalecido por la ciencia, pero que tienen protagonismo activo, digamos, aquellos que ocupan el territorio, ¿en qué medida podemos estar hablando también no solamente de una población que está bajo observación y que contribuye a hacer un mejor diagnóstico, sino en qué medida ellos también pueden constituirse como trabajadores, que son en sus propios territorios, en un nivel distinto de apropiación de la producción de un conocimiento que afecta su calidad de vida, que afecta sus propias vidas. Sí. De hecho, sí. De hecho, yo además respondo y también pensando en lo que ella decía de fortalecer, sí, nosotros en realidad actuamos como vínculos mediadores, ¿no es cierto?, en la construcción del conocimiento, sin dejar de lado, digamos, nuestra función de científicos, eso quiero decir. Somos trabajadores fundamentalmente, pero ellos lo saben, ellos saben que son los usuarios del territorio, por decirlo así, mucho tampoco me termina de... No quiero usar el término sociedad civil, me gusta mucho más el término de usuario del territorio. Y también están los políticos, ¿verdad? Todos construimos en conjunto, cada uno aporta lo suyo. Nosotros le aportamos, por ejemplo, lo que traemos de conocimientos de las ciencias, de nuestro pasado traído al presente, de pronto, lo que decíamos recién, y se los vamos transmitiendo. Y ellos nos traen todo ese conocimiento que ellos tienen. Entonces, no sé si voy a la pregunta que me haces. Entonces, cuando nosotros tenemos un resultado de un determinado indicador que definimos y dimensionamos entre todos, la justa apreciación es mucho más, es más justa, digamos, ¿no es cierto?, valga la redundancia. Porque en realidad la valorización es de conjunto. Entonces, diríamos, se suman muchísimos matices. Pero además, nosotros podemos ser muy trabajadores y muy caminantes. De hecho, en mi grupo lo somos y muchísimo. Pero es muy difícil, ¿no es cierto?, tratar de entender un resultado, por ejemplo, del barrio Las Flores. ¿Entienden? En Trujuy, Moreno, en donde el año pasado, en el 14, asesinaron a 14 chicos. ¿Entienden? Entonces, diríamos, es muy difícil nosotros poder interpretarlo si en ese juego. De hecho, hemos trabajado con esos chicos, han hecho sus propias agendas, ¿entienden? O sea que, de entrada, cuando nos propusieron hacer eso, nosotros dijimos, no lo vamos a poder hacer, porque también tenemos el prejuicio a veces que la gente no sabe, y eso no es cierto, sabe mucho más que nosotros en muchos casos. Y también hay otra cosa que nosotros sentimos, y que tiene que ver con lo que decía Camila. La universidad desde su origen, mi universidad fue cerrada por la dictadura, pero desde su origen tenía el sentido de fortalecer la sociedad civil. Y eso nosotros lo tenemos en la nuca. La única manera de que no sean usados con placebo, que estén fortalecidos. Y fíjense que hay una cosa muy preocupante también. Ella hablaba de encuentros.
En Río +20, yo les hablé de desarrollo sustentable y les hablé de la potenciación, que para nosotros es lo más rico como componente de la sustentabilidad. Pues, señores, en Río +20, potenciación se sacó. ¿Está? Pero nosotros nos olvidamos, no se lo contamos a ningún político, no se lo contamos a ningún empresario que vienen a... esa cosa es como que no le decimos, no le mentimos, pero no decimos la verdad. La potenciación tiene que estar. La gente tiene que saber qué es lo que hacen con ellos y qué es lo que van a hacer con su territorio. ¿Está? Y otra cosa que decía el profesor a la mañana, esto de la publicidad, ¿no es cierto? Nosotros ni se nos ocurrió la publicidad. ¿Qué se nos va a ocurrir la publicidad? Sí, yo les digo, nosotros recibimos el año pasado de presupuesto universitario para este proyecto 1.222 pesos. ¿No es cierto? 1.222 pesos. ¿Está? Bien. El juego de reciprocidad es un invento nuestro. Bien. Hemos ganado concursos de la Secretaría de Políticas Universitarias que nos dio la suma para nosotros maravillosa de 35.000. Y hemos ganado ahora otro premio, con lo cual nos permite trabajar mejor en el barrio Las Flores. Lo importante de la publicidad es que vino de abajo hacia arriba. En el primer taller éramos 20, en el segundo taller éramos más. Y en el tercer taller empezaron a venir los medios de comunicación locales. ¿Entienden? O sea, fue una cosa bastante particular. No teníamos conciencia de la publicidad. Y esa publicidad fue la que nos trajo más gente a participar. ¿Entienden? Ahora estamos tratando de contener las mesas de trabajo, hacerlas más acotadas. No sé si te respondí. No, sí, la cuestión era si se ve que esta gente no piensa, estamos aportando en esto, sino que si toman conciencia de sus saberes, de lo que saben. Eso es lo importante, ¿no? Pero además toman conciencia de que nosotros sabemos que ellos saben más. Eso es importante. Jovita, yo la nombré recién, es una conocedora del territorio. Tremendamente. Y el día que le dije, Jovita, por favor, ¿me podés escribir esto? Me dijo, sentalo a escribirlo vos, yo no sé leer y escribir. Y yo les digo que sabía, me doblaba en conocimiento. Del territorio, por supuesto. Andrés. Perdón. Sí. Javier. Sí. Bueno, mi pregunta era para Cecilia, pero quiero decir una cosa, es muy importante lo de la publicidad, efectivamente, ¿no? Se le llama también visibilidad, ¿no? Sí, o sea, y entonces, sí. claro, sí. Pero en términos más técnicos, esa es la difusión social, que no me ha dado tiempo de tratarlo esta mañana. Es decir, que la idea es que si uno hace una innovación, en este caso social, o sea, que surge de una organización con metas sociales y con sensibilidad social, es que esa hay que difundirla socialmente también, ¿no? O sea, las vías que sean, sea boca a boca o porque la gente va llegando, pero si no crece socialmente, simplemente no desempeña su efecto, ¿no? Y por lo tanto, una cosa es por lo tanto la publicidad en el sentido mediático del término y otra es la difusión social, ¿no? O sea, por dejar claro que yo no es que esté en contra de la publicidad, ¿no? Porque la difusión social forma parte de los procesos de innovación, ¿no? Pero a Cecilia le quería decir una cosa importante, un ejemplo. Yo estuve hace unos meses, 8 meses más o menos, en un congreso sobre medicina e innovación, tecnomedicina, en mis términos, tecnomedicina, que la hay, es muy importante, y me enteré de una cosa que me puso, la carne de gallina, no sé cómo lo dicen ustedes, ¿no? O sea, se dice también carne de gallina, ¿no? Entonces, bueno, una de las innovaciones que ha producido las industrias farmacológicas se llama Sovaldi, apareció en 2013 para el virus hepatitis C. Entonces, en Estados Unidos fue aplicado a 140.000 pacientes, tiene un índice de éxito del 90%, y la hepatitis C es una enfermedad dura de soportar, ¿no? Y luego en octubre de 2014 surgió otro medicamento que se llama Arboni, que tiene un 99% de índice de cura de una enfermedad que se consideraba incurable, o por lo menos curable en 20 años y muy dura de sobrellevar, ¿no? Entonces, Arboni se está comiendo el mercado de Sovaldi, decían los técnicos, o sea, por supuesto en términos de mercado, hablando exclusivamente, y la píldora cuesta 1.000 euros. O sea que el tratamiento $94.500.
dólares. Entonces, ¿cuál fue el debate allí? Estaban los responsables de la sanidad vasca y también los responsables de la sanidad española, porque estaba coorganizado, aunque era en Vitoria, lo organizaba, digamos, la sanidad vasca, el Osakidetza se llama, estaban todos los responsables también del Ministerio Español de Sanidad, etcétera. Entonces, en Europa se habla mucho del tercer pagador. O sea, es decir, uno puede pagar sus propios medicamentos, pero lo normal es que sea, digamos, el servicio de salud correspondiente quien pague los medicamentos y luego los dé o gratuitamente a la población, que lo se llama el estado del bienestar, ¿no? O por lo menos en función de los ingresos de cada cual, dé unas ayudas paralelas a los ingresos. Esa es la política sanitaria, por lo menos en el País Vasco, que se hace. Ahora, ¿qué ocurre? En España el Ministerio estimaba que hay 700.000 casos de hepatitis C, probablemente 50.000 diagnosticados. Diagnosticar no es fácil, tiene un coste, ¿no? Pero suponiendo que hubiera 500.000 casos diagnosticados, el Ministerio con 500.000 casos y tratamiento de $100.000, por así decirlo, es que tiene que presupuestar inmediatamente solo para una enfermedad. Pues eso, habría que multiplicar 500.000 por 100.000, o sea que saldría, pues no me sale ahora, pero son 50 millones de dólares como mínimo, ¿no? Entonces, claro, se plantea el problema para el responsable de la política sanitaria de si destinar a una sola enfermedad y a un solo sector de la población, que son solo, hombre, no son pocos, ¿no? 500.000 personas, pero hay otras muchas enfermedades, eso se llevaría una partida de un presupuesto que es generoso y que es abundante, ¿no? Quiero decir con ello que las farmacéuticas, cuando generan una innovación, revuelven totalmente el mercado. De repente una enfermedad que era, entre comillas, incurable, pasa a ser curable, le sale un competidor y arruina a la primera empresa, ¿no? Y eso es lo típico de la innovación, pero entonces pone en un brete a las autoridades públicas de la sanidad, porque de repente tienen que palparse la ropa de qué hacen con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, si dedicarlo a la hepatitis C. Entonces, ¿qué sucede por parte de los pacientes? Que hay que negar el término paciente, o sea, uno es un usuario de un sistema sanitario, no un paciente, o sea, basta ya de paternalismo, ¿no? Digamos, al respecto, ¿no? Entonces uno tiene sus derechos como usuario de un sistema sanitario. Entonces, digamos, los pacientes inmediatamente, los pacientes de hepatitis C se agrupan, claro está. Esto es la sociedad civil, o sea, estos son los usuarios organizados, ¿no? Entonces han generado una asociación de usuarios que, por supuesto, estos sí que se hacen visibilizar, o sea, vamos, hacen campañas, se manifiestan, hacen de todo y consiguen sensibilizar ante una que de repente tiene una curación, una enfermedad incurable y dolorosísima y muy molesta, quiero decir, y porque el Ministerio, el Servicio Vasco de la Sanidad, no les paga. Estos son los dilemas de un gestor de un sistema sanitario público. Estamos hablando de un sistema sanitario público. ¿Qué hicieron las asociaciones de usuarios a la vista de que no obtenían la financiación en primera instancia? Generaron su propio laboratorio de investigación, empezaron a experimentar con animales, saltándose las regulaciones de la Unión Europea, de la experimentación con animales. Se fueron, obviamente, el laboratorio lo crearon en otro país, en donde no hay esa regulación, y rompieron la regulación. O sea, quiero decir que las regulaciones de los sistemas sanitarios están bien, obviamente, ¿no? Estoy muy a favor, ¿no? Pero que en conflictos de este tipo, y se plantean conflictos, cada vez que hay una innovación, siempre se suscitan enormes conflictos y beneficiados y perjudicados, ¿no? Y entonces quiero decir con ello que los dilemas son tremendos, insisto, solo por una innovación, o sea, para una sola enfermedad, ¿no? Y es un poco estos temas en cuestiones de bioética y tecnomedicina, yo creo que simplemente para informarle a Cecilia e informar al resto de lo que son las tecnociencias médicas en medicina, ¿no? Que son terribles. O sea, no sé si a mí me puso la carne de gallina esto, pero yo creo que es para poner la carne de gallina, ¿no? Pero esto, vamos, esto es primer mundo, es cierto que es primer mundo, pero que son decisiones comprometidísimas para quien esté en un cargo público, en un Estado democrático, para tomar decisiones. Solo quería decir eso. ¿Querés comentar algo? Nosotros tenemos actualmente el debate en torno al problema del Zika. A ver, para no quitarle mucho tiempo a alguien que quiera hacer una pregunta y decirlo en términos muy generales, eso roza justamente el problema de las investigaciones y las políticas sanitarias que se lleven adelante, porque yo no acepto
que se ponga a una población en el dilema de tener que decir que se reparte una determinada porción de un medicamento para alguien, pero se sustrae para otro. Porque son decisiones que en definitiva tienen que ver con las decisiones políticas. ¿Por qué? ¿Por qué uno puede evaluar esto? Situándose fuera del problema, ver cómo determinados fondos son o hay fondos que pueden financiar otro tipo de acciones o se pueden financiar un Estado utilizando ciertos fondos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cuáles son los intereses que nosotros vamos a tratar de solucionar con esto que disponemos ahora? Es insoslayable el vínculo entre ciencia y las políticas que se instrumenten, pero bueno, muchísimas gracias por tu aporte, Javier, desde ya. Sí. Perfecto. Bueno, gracias a los expositores.